La chispa que pretendería la Revolución de Octubre saltó en febrero de 1899 con el comienzo de las revueltas universitarias, que tendrían continuación en los siguientes años y que culminarían con el gran movimiento de protestas de 1905 y 1906, aunque dicho movimiento sería dominado a la postre por el gobierno, que puso en marcha una política de concesiones que tuvo el efecto de debilitar al zarismo en su conjunto. Desde la década de 1860, la oposición al régimen procedía casi en exclusiva de las instituciones de educación superior. Casi todos los revolucionarios eran estudiantes universitarios, pronto dirigidos desde la sombra por socialistas. Estos, divididos en diversos grupos, tenían claro que la situación objetiva de Rusia no favorecía al movimiento revolucionario. La teoría marxista presuponía que la revolución solo podría producirse en una sociedad industrial avanzada, y a Rusia, a comienzos del siglo XX, aún estaba muy lejos de eso. El escaso proletariado existente carecía de toda cohesión y conciencia de clase. Lenin nos hacía ilusiones al respecto y afirmaba que si los trabajadores seguían sus instintos, se acomodarían al capitalismo, así que resultaba esencial dominar el movimiento estudiantil. Los estudiantes socialistas politizaron todo el movimiento estudiantil y lo radicalizaron. Las concesiones del régimen, a partir de entonces, fueron interpretadas como debilidad y en su lugar de aplicar las ansias revolucionarias de la intelectualidad, las alimentaron. Las protestas estudiantiles serían tan eficaces canalizadoras del malestar social que desembocarían en una huelga general en toda Rusia. El zarismo respondía de manera arbitraria, pero en general débil. El mismo zar no era un entusiasta del ejército del poder, ni siquiera en su versión autocrática, algo que veía con pesadumbre. La policía reprimía los pogromos y la agitación contrarrevolucionaria. Los efectivos policiales eran tan escasos que con frecuencia había que recurrir al ejército y la censura era caprichosa y fundamentalmente ineficaz. La nobleza rural, perjudicada desde las reformas de Alejandro II, en modo alguno podía ser considerada como una clase conservadora. Era costumbre en la nobleza repartir su patrimonio entre todos sus hijos, y los campesinos veían como desde la emancipación de los siervos, los terratenientes se quedaban con las tierras que antes habían cultivado ellos. En esas condiciones, los intelectuales entregados a su destructiva labor contribuyeron muy poderosamente al éxito del terrorismo que asoló Rusia en los años anteriores a la revolución bolchevique. El Partido Socialista Revolucionario, sostén de ese terrorismo, contaba en Moscú con hasta un 75% de estudiantes y en provincias sus principales valedores eran los maestros. Los terroristas dirigieron sus atentados contra quienes pretendían una flexibilización del sistema. Asesinaron al zar reformista Alejandro II y lanzaron su ofensiva más sangrienta cuando se anunció la apertura política y la promesa de una constitución que culminaría con el asesinato de Stolypin, el más inteligente de los políticos con que contaba Rusia en 1911. La intelectualidad en Rusia era de clase alta y tanto los bolcheviques como los socialistas revolucionarios procedían de la alta burguesía y de la clase media, presentando un sorprendentemente alto número de hijos millonarios. Ni el Partido Social Revolucionario contaba con campesinos en sus órganos directivos, ni los bolcheviques con trabajadores. La revolución bolchevique no fue en absoluto cosa de la clase proletaria, muy minoritaria en la Rusia prerevolucionaria, sino que se trató, básicamente, de una aventura de la intelectualidad y de los estudiantes universitarios. En los comentarios sobre el centenario de la Revolución Soviética de 1917 hay un tópico que todo el mundo repite, a saber, que Lenin derribó al zar Nicolás, pero en realidad Lenin no se levantó contra el zar que había abdicado ya, sino contra el gobierno de Kerensky, que auspiciaba reformas democráticas. Aún más, perdidas las elecciones, Lenin disolvió el Parlamento, o sea que la revolución bolchevique fue cualquier cosa menos una revolución democrática. Empecemos por el principio. La revolución que realmente derribó al zar Nicolás II fue la que tuvo lugar en febrero de 1917 y llevó al poder al socialista Kerensky. Lenin ni siquiera estaba entonces en Rusia. Se enteró de todo esto por la prensa desde Suiza. Fue allí donde concibió la idea de derribar al nuevo gobierno democrático con el apoyo secreto del Kaiser Guillermo, el emperador alemán. El gobierno provisional ruso, que había nacido de aquella revolución de febrero, estaba legitimado por el Parlamento. Al mismo tiempo, los huelguistas se organizaban en consejos de soldados, obreros y campesinos, los famosos soviets, y constituían un poder paralelo que controlaba al nuevo gobierno.
Decidido a consumar la transformación del país, Kerensky se propuso convocar elecciones constituyentes para decidir la forma del Estado. Lenin sabía que no iba a ganar esas elecciones y que eso significaría el final de sus posibilidades, de manera que maniobró a toda velocidad. ¿Cómo? Promoviendo un golpe de Estado. Fue en julio de 1917. Las derrotas militares rusas frente a Alemania parecían dibujar un escenario idóneo, pero el golpe fracasó y Lenin tuvo que huir a Finlandia. Ahora bien, Kerensky cometió entonces dos errores que iban a ser letales y que darían a Lenin una nueva oportunidad. Primero, provocó un golpe de Estado, el del general Kornilov, destinado deliberadamente a fracasar para congraciarse con la izquierda. Después, repartió 40.000 fusiles al Soviet de San Petersburgo, siempre con el mismo fin de ganarse el apoyo de los elementos más izquierdistas. Fue entonces cuando Lenin vio el cielo abierto. Lenin fijó la noche del 24 de octubre para ocupar los lugares estratégicos de la ciudad: estaciones, correos, telégrafo, central telefónica, imprentas. Salvo una pequeña resistencia en el Palacio de Invierno, el poder pasó al partido bolchevique sin grandes dificultades. Kerensky cayó. Lenin ordenó cerrar todos los periódicos, salvo la prensa bolchevique. Acto seguido, creó su propia policía política. Las elecciones previstas se celebraron, sí, y Lenin las perdió. Pero el líder comunista cerró el Parlamento. Era enero de 1918. Ese día se acabó la libertad en Rusia. Lo que sí hizo Lenin fue ordenar la ejecución del zar y su familia, pero esta es otra historia. El 7 de noviembre de 1917, 25 de octubre según el calendario juliano de la Rusia ortodoxa, tuvo lugar la Revolución Soviética, un acontecimiento que iba a transformar la historia universal porque llevó al poder a una ideología, la comunista, que pretendió imponer su sistema totalitario en todo el mundo. ¿Cómo fue posible? ¿Cómo llegaron al poder los comunistas, encabezados por su líder, Vladimir Ilich Ulyanov, alias Lenin? En el anterior mes de febrero, con Rusia hundida en la Primera Guerra Mundial, las derrotas militares y la exasperación social habían conducido a la abdicación del zar Nicolás II. Se hizo cargo del poder un gobierno provisional presidido por el liberal Kerensky, pero mientras tanto, los comunistas habían explotado el descontento popular, creando por todas partes consejos llamados soviets, que empezaron a preparar su propia conquista del poder. Kerensky pensó que para poner orden en el interior era preciso antes ganar la guerra en el exterior. Ordenó una gran ofensiva, pero fue un fracaso. Un sector del ejército, dirigido por Kornilov, intentó un golpe de fuerza. Fue el pretexto que necesitaban los comunistas para mostrarse como defensores del Estado. Los soviets derribaron a Kerensky y se hicieron con el poder. La facción más revolucionaria de los vencedores, la de los bolcheviques de Lenin, anuló toda oposición. Instauró un nuevo gobierno que teóricamente daba el poder a los consejos de soldados, obreros y campesinos, los soviets, pero que en realidad estaba controlado por el partido que enseguida adoptaría el nombre de comunista. Se iniciaba así una de las dictaduras más largas y sangrientas de todos los tiempos. La Revolución Rusa fue un acontecimiento extremadamente traumático. Fue cruenta la conquista del poder por los bolcheviques en octubre de 1917 y aún lo sería más la guerra civil que enseguida iba a comenzar y que se prolongaría durante los 6 años siguientes. Guerra civil, sí. Frente al poder del Partido Comunista y su ejército rojo, enseguida se levanta un ejército blanco que agrupa a todos los que quieren combatir el bolchevismo. En el lado comunista, Lenin entrega el mando al ejército Trotsky y organiza una fuerza superior al 1.000.000 de hombres, frecuentemente con oficiales zaristas a los que se obliga a servir bajo amenaza de matar a sus familias. En el lado rebelde, por el contrario, reina la división. Desde Ucrania hasta Vladivostok surge una miríada de pequeños poderes locales movidos ora por nostalgia del zar, ora por deseos de independencia regional que harán la guerra por su cuenta. Cosacos, ucranianos, marinos del Báltico, fundamentalistas musulmanes, escuadrones de nómadas mongoles, hasta una región checoslovaca formará en las filas, nunca bien avenidas, del ejército blanco. En la estela de la resistencia al comunismo aparecen nombres que enseguida se harán legendarios. No solo el almirante Kolchak, que es el único que logra formar algo parecido a un estado, sino también los generales Denikin y Wrangel, el atamán Semyonov o el barón Ungersteinbeck.
Cada uno de ellos actúa como si el resto del mundo no existiera. Añádanse los ejércitos formados por campesinos anarquistas o por nacionalistas, cada uno enfrentado con todos los demás. Será esta fragmentación, suicida en la intensidad del territorio ruso, lo que al cabo llevará a los blancos a la derrota. Los últimos rebeldes entregarán sus armas en junio de 1923, en la lejana Vladivostok, en el extremo oriental de Siberia. En el bando rojo, la cifra de muertos en combates o por represión política superó el 1.200.000 personas. Aún fue peor en el bando blanco, donde la cifra de muertos llegó al 1,5 millones de personas. Y eso sin contar con las víctimas de la hambruna, que de inmediato iba a abatirse sobre Rusia con la política económica de Lenin. Pero esta ya es otra historia. La revolución bolchevique, de la que se acaban de cumplir 100 años, no se impuso sin fuertes resistencias y, de hecho, estuvo cerca de sucumbir. La toma del poder por los bolcheviques no consistió en el asalto al Palacio de Invierno, sino que ese solo fue su principio. La verdadera toma del poder por los rojos consistió en una larga guerra civil que libraron contra los ejércitos blancos, que en realidad eran una amalgama de distintas fuerzas cuyo denominador común era su oposición a los bolcheviques. El enfrentamiento entre unos y otros fue muy duro, con constantes cambios en el mapa. En principio, los blancos dominaban una mayor cantidad de territorio, pero la ausencia de una verdadera dirección coordinada de las operaciones hizo que se desperdiciaran las posibilidades de victoria. Si hasta mediados de 1919 pudieron haber ganado la guerra, desde entonces su suerte pareció echada. Aunque el almirante Kolchak se reveló como el jefe militar más capaz, sin embargo nada pudo hacer ante la carencia de un mando unificado. Cada vez más lejos los blancos de sus bases, mientras los rojos disponían una zona geográficamente más compacta, a finales de 1919 los bolcheviques habían expulsado de casi toda la Rusia europea a los blancos, que solo sobrevivían en el extremo oriente y de forma aún más precaria en el sur de Ucrania. Implacablemente los bolcheviques deshicieron también el grueso de los blancos en Siberia y estos se transformaron en bandas dedicadas al saqueo y al pillaje. Particularmente extraño fue el episodio de aquellos blancos que formaron un peculiar gobierno en Mongolia y al este del lago Baikal a las órdenes del barón Unger Stenberg. La guerra terminó con las fuerzas de Wrangel, un nada despreciable contingente de más de 150.000 hombres establecidos en Ucrania, donde permanecieron hasta que el ejército rojo pudo derrotarlos tras la frustrada campaña en Polonia de 1920. En último análisis, la guerra se decidió por la mayor disciplina del ejército rojo formado por Trotsky, por la exhaustiva movilización que llevó a cabo y por su dirección centralizada de las operaciones, algo que se correspondía con la implacable dirección política bolchevique. Los blancos, en cambio, nutrieron sus ejércitos de voluntarios, acudiendo en pocos casos a la movilización. Jamás dispusieron de algo parecido a un mando coordinado y tampoco de una estrategia común. En parte, la causa de esa ausencia de disciplina en el mando la tuvo el hecho de la propia heterogeneidad política de las fuerzas blancas, que distaban mucho de constituir un frente monárquico o zarista con una mínima unidad. Por el contrario, los blancos estaban apoyados también por una buena parte del Partido Social Revolucionario, muy a la izquierda, pero enemigo mortal de los bolcheviques. Por los mencheviques, la rama del comunismo ruso opuesta a los bolcheviques. Por demócratas liberales. Y por socialistas democráticos, además de por los zaristas. Derrotados por los comunistas bolcheviques, los blancos fueron exterminados sin piedad, bien en la propia Rusia, bien en el exilio durante los siguientes años. Aunque supieron darle aliento a su causa durante 2 décadas, la Segunda Guerra Mundial puso fin a su existencia. En los años que antecedieron a la Revolución de 1917, la literatura rusa había sido extraordinariamente rica. Pero a partir de entonces buena parte de los escritores abandonaron Rusia y los que se quedaron se vieron obligados a mostrar su incondicionalidad al nuevo régimen. La más mínima duda a ese respecto les marginaba de la vida cultural y pública. Además, tampoco faltaron los fusilamientos de escritores que apoyaban la revolución, mientras otros morían debido a las condiciones de la atroz guerra civil rusa. Aunque durante los primeros años florecieron diversas corrientes vanguardistas, el poder bolchevique impuso el constructivismo, que abogaba por eliminar cualquier manifestación artística que no fuera confesamente proletaria. Triunfa el culto a la máquina, al trabajo, al proletariado, pero existe una contestación intelectual de quienes entienden la función artística en una clave no necesariamente ideológica.
Como otros aspectos de la vida social, la cultura fue duramente disciplinada a través de un proceso de imposición dogmática. En 1932, todas las corrientes literarias fueron suprimidas a través de la ilegalización de las asociaciones artísticas, al tiempo que surgía muy significativamente el concepto de realismo socialista. En 1934 los escritores recibieron la invitación para unirse a la Unión de Escritores Soviéticos. La centralización y burocratización provocó un agudo aislamiento del resto del mundo, lo que permitió el monopolio del realismo socialista de Gorkin, Sholokhov y Fedin. A partir de entonces, una represión implacable se abatió sobre la cultura soviética. Incluso alguien tan comprometido como Mayakovsky, un verdadero embajador mundial del bolchevismo, terminó suicidándose por presiones políticas. Osip Mandelstam, Mana Akhmatova y su marido Nikolai Gumilyov fueron duramente represaliados y Mandelstam y Gumilyov finalmente fusilados. No es extraño que Anna Akhmatova escribiese que la única paz posible en la Unión Soviética era la de los difuntos. Los mejores escritores soviéticos fueron asesinados. No fue solo Mandelstam. Desde Isaac Babel, abiertamente prosoviético, al asombrosamente talentoso Mikhail Bulgakov, fueron puestos bajo la bota de la GPU, detenidos, torturados y finalmente asesinados. Stalin tomó la costumbre de llamar a algunos escritores que invariablemente seguían sus consejos aterrorizados. El realismo socialista se convirtió en el único modo de expresión posible y destacó la obra de Nikolai Pogodin sobre la construcción del Canal del Mar Blanco y la vida de Lenin. Durante la Segunda Guerra Mundial hubo una apertura y mayor libertad a fin de contribuir al esfuerzo común contra el invasor alemán, por lo que los escritores creyeron que esa situación se mantendría una vez terminada esta. Pero Andrei Zhdanov, dirigente del Departamento de Agitación y Propaganda del Comité Central, se encargó de aniquilar sus esperanzas al declarar en agosto de 1946: el arte debe inspirarse políticamente y el partidismo y el realismo socialista deben ser la guía para el escritor. A la muerte de Stalin pareció abrirse paso una cierta libertad, pero Khrushchev les recordó en 1957 que debían seguir la ideología comunista. Así, el doctor Zivago de Boris Pasternak fue condenado por el Partido Comunista y el autor obligado a renunciar al premio Nobel en 1958. Pese a las esperanzas que de cuando en cuando se suscitaban en la sociedad soviética, los escritores jamás disfrutaron de la mínima libertad bajo el poder soviético. Como si se tratase de alguno de sus universales personajes, Fyodor Dostoyevsky fue condenado a muerte, perdió su fortuna en el juego, odió como un nihilista, leyó como si la vida le fuese en ello, quizá verdaderamente le iba la vida en ello, se convirtió en soldado, se convirtió en cristiano y trató de alertar a su pueblo y seguramente a toda la humanidad contra la demagogia revolucionaria. Nació en Moscú el 11 de noviembre de 1821, de una familia en la que el padre era un autoritario médico con tendencia al alcoholismo y la madre una mujer inclinada a la cultura que dio a luz 8 hijos y a la que Fyodor perdería con apenas 16 años. Junto con uno de sus hermanos se trasladó a San Petersburgo e ingresó en el ejército. En 1839 su padre moriría asesinado a manos de sus sirvientes que no soportaban los brutales métodos de su amo. Fue entonces cuando le aparecieron los ataques epilépticos y cuando surgió su afición al juego. Se lanzó de lleno a la literatura, empezando por traducir Eugenia Grandet de Balzac y alcanzando el reconocimiento en 1846 con Pobres Gentes, que marcaría el tono de su posterior literatura. El Doble y Noches Blancas, sus siguientes obras, fueron peor acogidas. En 1849 estaría a punto de ser ejecutado, acusado de propagar ideas socialistas. Cumplió 4 años de destierro en Siberia, donde se afanó en la lectura de la Biblia, lo que relataría en Recuerdo de la Casa de los Muertos. En 1857 se casó con una viuda de la que a su vez él enviudó 7 años después. Desde entonces mantendría una tormentosa relación con Polina Suslova, con ella y con su secretaria, con la que se casaría en 1866. Emprendió largos viajes por Europa, en parte para escapar de sus acreedores, estancia que inspiraría su novela El jugador. 3 años después publicó El idiota, una de sus obras maestras y un cierto trasunto del propio Dostoyevsky. En Los endemoniados realizó un ataque frontal contra el nihilismo, contraponiendo a Stravogin, un hombre sin sentido del bien ni del mal, a Raskolnikov,
Raskolnikov, el personaje central de Crimen y Castigo. En Los Endemoniados recrea todo el horror psicológico del mundo revolucionario, anticipando lo que sucedería en Rusia medio siglo más tarde. Dostoyevsky culpaba a la generación liberal anterior y a los intelectuales como Turgeniev de haber introducido a los demonios en Rusia. Sin ellos, el nihilismo no habría echado raíces. En sus propias palabras, su literatura giraba en torno al gran tema que me ha atormentado toda mi vida, la existencia de Dios. Pues, como diría uno de los personajes de Los Hermanos Karamazov, si Dios no existe, todo está permitido. Fyodor Dostoyevsky es uno de los más grandes autores de la literatura universal. Aunque no ignora la importancia de los orígenes y del medio social y familiar de sus personajes, lo esencial es su fuerte caracterización desde el punto de vista psicológico. Con frecuencia desciende a los abismos del alma humana sin velar ninguno de sus horrores. Murió el 9 de febrero de 1881 con apenas 59 años en San Petersburgo. Acudieron a su entierro miles de personas. En su lápida hizo inscribir una frase del Evangelio de San Juan referente a la necesidad de morir que tiene el grano de trigo para dar su fruto. La revolución comunista no trajo a Rusia la felicidad. Matar o expropiar a los ricos no permitió repartir la riqueza. Anular la propiedad privada no significó que el pueblo viviese mejor. Al revés, el comunismo de guerra implantado a partir de 1917 hizo que la producción agrícola descendiera un 60% respecto a 1914, redujo la producción industrial a un 15% y provocó una masiva emigración al campo con la consiguiente despoblación de las ciudades. Si ya la guerra mundial había llevado a Rusia a una grave crisis, la revolución y la guerra civil la empujaron a la catástrofe. Llegó el hambre, el frío hizo el resto. La pobreza mató a 2 millones de personas entre 1920 y 1921. En marzo de aquel año se sublevó la guarnición de Kronstadt. Fue un nuevo baño de sangre. Era preciso reaccionar y Lenin lo hizo con una gran rectificación, la llamada nueva política económica que venía a reimplantar fórmulas capitalistas en el marco de un régimen comunista. Los campesinos pudieron de nuevo cultivar y comerciar libremente, se acabaron las incautaciones de grano, se liberalizaron las relaciones laborales y los salarios, se abrió el mercado interior, se permitió la propiedad privada de pequeñas y medianas empresas. El Estado mantuvo el control sobre la banca y las grandes empresas, pero aquello ya no era una economía comunista. Los resultados prácticos de la nueva política económica de Lenin fueron muy positivos. Poco a poco cedió el hambre, la producción volvió a los niveles de 1914, la gente volvió a las ciudades, incluso se pudo abordar un plan de infraestructuras. La Unión Soviética seguía siendo un régimen policial totalitario, pero la apertura económica suavizó el horror. Para superar su primera prueba, el comunismo había tenido que dejar de ser comunista. Ahora bien, la nueva situación trajo consigo un nuevo inconveniente político. Con una economía más libre, volvía a haber propietarios. Gran contradicción, la sociedad sin clases solo había podido sobrevivir creando clases. Lenin morirá en 1924. Llegará entonces Stalin, que tardará poco en reimplantar el comunismo estricto, y vendrá más horror.